Hola, bienvenidos al Club de Bordado y al Taller de Bordado Básico. Esta clase la voy a dividir en 3 secciones. La primera, te voy a hablar de los materiales que se necesitan para bordar y que vienen incluidos en tu kit. En la segunda sección, te voy a dar algunos tips para preparar tus materiales para empezar a bordar. Por ejemplo, cómo montar tu tela en el bastidor y cómo poner el hilo en tu aguja. Y por último, en la tercera sección, vamos a ver ya las puntadas. Vamos a aprender 10 puntadas diferentes en esta clase. El primer material del que te quiero hablar es el bastidor de bordado. Esta herramienta se compone de 2 piezas que se colocan una dentro de la otra para mantener tensa la tela mientras bordamos. En las tiendas los puedes encontrar de diferentes materiales y los más comunes son de madera y de plástico. Para esta clase vamos a usar uno de plástico con tornillo. Este bastidor es de medida 8 y es el numerito que puedes ver en la parte superior. Eso significa que su diámetro es de 8 pulgadas, que son aproximadamente 20 centímetros. Existen distintos tipos de agujas que nos pueden servir para bordar. Al elegir la aguja con la que vamos a trabajar, tenemos que considerar el grosor del hilo, de la tela y la apertura del tejido. Este es el paquetito de agujas que viene en tu kit y te voy a explicar las características de cada una de ellas. Las 2 primeras son de bordado. La más grande es del número 2 y la que le sigue es del número 7. Si te fijas, entre más grande el número, la aguja va a ser más cortita y más delgadita. La siguiente aguja de tu paquete es de canevá del número 24. Su característica principal es que tiene el ojo más largo. Es la que tiene el ojo más largo de todo tu paquete y su cuerpo es más corto. La cuarta aguja es la de ojo dorado. Esta es una aguja de costura del número 1. Esta es mi favorita para bordar porque tiene un cuerpo muy largo, pero es muy delgadita. Y finalmente tenemos una aguja de canevá sin punta del número 18. Esta aguja nos va a servir para las puntadas tejidas porque no tiene filo. Entonces no se va a estar atorando en el hilo mientras trabajamos. Los hilos que se usan tradicionalmente para bordar son el perlé y el mouliné. Ambos son de algodón y además de la presentación, su diferencia más característica es el grosor del hilo. El perlé tiene una sola hebra y el mouliné tiene 6 hebras. La tela en la que está impresa el ejercicio que haremos en esta clase se llama manta cruda y es 100% algodón. Esta tela es ideal para bordar porque el tejido es abierto, así que es fácil que la aguja perfore el tejido sin atorarse. Y no se estira. Puedes tomarla de los lados y se mantiene rígida. Esto significa que se puede montar en el bastidor sin temor a que se deforme. Yo te recomiendo de preferencia siempre buscar este tipo de telas. El primer paso para empezar a bordar es montar la tela en el bastidor. Vamos a separar las 2 piezas de nuestro bastidor y vamos a aflojar lo más posible el tornillo que tenemos en la parte superior. Ahora vamos a tomar la pieza lisa y la vamos a colocar debajo de la tela. Si te fijas, esta parte del bastidor tiene una orilla. Si pasas tu dedo puedes sentirla. Esa orilla debe quedar pegada a la tela. La vamos a colocar debajo y vamos a centrar el diseño para que todas las líneas caigan dentro del aro. Ahora vamos a colocar la parte con el tornillo encima de ambas y vamos a presionar para unirlas. Cuidando que el diseño siga centrado, vamos a empezar a
a apretar el tornillo. Debes observar que la orilla del aro interno debe sobresalir. Esto va a hacer que la tela resbale lo menos posible. El plástico, a diferencia de la madera, es muy liso, es un material muy liso, entonces necesita de esta orilla para que la tela no cambie de lugar. Una vez que apretamos el tornillo hasta que ya no pueda más, es que estará listo nuestro bastidor para empezar a bordar. Ahora toma tu hilo y vas a cortar un tramo aproximado de 40 centímetros, que es la distancia de tu dedo índice a tu codo. Para ensartar más fácilmente el hilo en la aguja, yo te recomiendo sostener la punta del hilo muy cercano a la punta de tus dedos y aplanarlo. Esto va a hacer que el hilo imite la forma del ojo de la aguja y sea más fácil que pase. Una vez que ya haya pasado el hilo, vamos a dejar un extremo más corto y un extremo más largo. Y al extremo más largo le vas a hacer un nudo común. Y listo, ya tenemos nuestro hilo y aguja listos para trabajar. Antes de empezar a bordar, te quiero enseñar cómo vamos a rematar todas las puntadas. Cuando ya hayas bordado y quieras terminar ese trazo o cambiar de color o se te haya terminado el hilo, vamos a hacer un nudo por detrás. Primero vas a sacar tu aguja y te vas a asegurar que estés al reverso de la tela, o sea, del lado contrario de tu bastidor. Vamos a hacer un nudo normal. Y para que quede muy pegadito a la tela, lo vas a sostener con tu dedo y con el otro vas a jalar el hilo. Esto va a hacer que el nudo no se recorra y quede lo más pegadito posible a la tela. Ya que esté hecho el nudo, vas a poder cortar el exceso. También se puede dar el caso de que tu hilo sea muy cortito. Entonces, para que te sea más fácil hacer el nudo, vas a dividir las hebras y vas a hacer el nudo entre ellas, así va a ser más fácil. Si lo haces de esta manera, yo te recomiendo hacer doble nudo. Y ahora sí, puedes cortar el exceso y seguir bordando. La primera puntada que te voy a enseñar se llama pespunte. Y la vamos a construir sobre el cuadrado de tu patrón. Ya debes tener ensartado tu hilo en la aguja y vamos a empezar picando de atrás hacia adelante en cualquiera de las esquinas del cuadrado. Es indistinto por dónde empieces, puedes picar aquí, aquí, aquí o aquí. Una vez que picamos, vamos a jalar el hilo hasta topar con el nudo que hiciste en el extremo más largo de tu hilo. Ahora vamos a avanzar el espacio de una puntada. La medida puede ser la que tú decidas, aproximadamente medio centímetro. Y nuevamente vamos a pasar completamente el hilo para que nos quede una rayita. Esa es tu primera puntada. Ahora, para nuestra segunda puntada, vamos a calcular ese mismo espacio y vamos a avanzar nuevamente de atrás hacia adelante. Picamos y pasamos el hilo hacia el frente. Ahora, para completar esa segunda puntada, vamos a volver a picar justo donde terminó tu primer punto. Procura atinarle al mismo orificio para que no te queden espacios en tu línea y no se vea la tela que hay debajo. A partir de esta segunda puntada, todas van a ser iguales.
Vas a avanzar dejando el espacio y vas a regresar en el mismo orificio. Una vez que llegues a la esquina, vamos a continuar haciendo lo mismo para cambiar de dirección. Simplemente vas a ir en la nueva dirección, dejando el mismo espacio, y vas a volver a donde terminó tu puntada anterior, que en este caso va a ser la esquina. Así con todas las esquinas. La siguiente puntada que te voy a enseñar se llama cordoncillo. Esta puntada también te va a servir para hacer contornos como el pespunte, pero esta se adapta mejor a las curvas. Es por eso que la vamos a hacer sobre este círculo. Con tu hilo ya previamente ensartado en tu aguja y recordando hacerle un nudo al extremo más largo, vamos a picar de atrás hacia adelante en cualquier punto del círculo. Yo voy a empezar en la parte superior, pero tú puedes elegir cualquier otra sección, siempre y cuando sea sobre la línea. Voy a picar y voy a jalar el hilo hasta el tope del nudo. Ahora voy a avanzar hacia la dirección que yo quiera. Igual, una puntada no muy grande, más o menos de medio centímetro. Para esta puntada, entre más cercanas hagas tus puntadas, se va a notar más el efecto. Entonces, procura no dejar mucho espacio. Ahora, avancé, pero no voy a pasar el hilo completamente. Voy a dejarlo flojo para alcanzar a ver el espacio que tengo debajo, porque mi aguja va a regresar a la mitad entre esos dos puntos. Ahora voy a sacar mi aguja hacia el centro del círculo. Y ahora sí, tenso. Te va a quedar tu hilo como una T miniatura. Ahora vamos a avanzar otro poco. Nuevamente voy a pasar el hilo, pero no lo voy a tensar completamente. Esto es para alcanzar a ver el espacio que hay debajo. Y nuevamente voy a regresar, pero ahora voy a regresar justo donde terminó mi puntada anterior. Y nuevamente voy a sacar mi aguja hacia el centro del círculo. De nuevo avanzamos. Y antes de tensar, regresamos justo donde terminó la puntada anterior, cuidando que mi aguja siempre salga de este lado del hilo. Nuevamente avanzamos y regresamos donde terminó la puntada anterior. Ya que tengas unas cuantas puntadas, te vas a dar cuenta de la textura que tiene el hilo, que parece que se va enrollando sobre sí mismo y da la textura de un cordón. Es por eso el nombre de esta puntada.
ya que te acerques al final de la puntada, aquí todavía voy a hacer una más. Pero no vamos a terminar justo donde empezamos, que sería aquí. Más bien vamos a picar por fuera a la altura de la mitad de la primera puntada. Esto va a hacer que el inicio y el final se unan y no se note, que parezca una figura infinita. La siguiente puntada que les quiero enseñar es esta y se llama paloma. Me gustaría que ocupáramos una nueva aguja para que las prueben todas. Tomen la tercera aguja que viene en su kit. Ahora, ya que lo tienen insertado el hilo en la aguja, recuerden volver a hacerle el nudo en el extremo más largo. Ahora vamos a empezar. Vamos a ir en la dirección de la flecha, entonces vamos a empezar de izquierda a derecha. Vamos a picar de atrás hacia adelante, justo donde empieza la línea central. Y vamos a jalar el hilo hasta que tope con el nudo. Ahora vamos a avanzar como si hiciéramos un pespunte largo hasta donde se hace la primera unión de punto de flecha. Y vamos a trazar una línea. Ahora vamos a picar uno de los extremos de la flecha. No importa si es a la izquierda o a la derecha. Picamos primero de un lado y después nos vamos al extremo contrario. Aquí vamos a dejar flojo el hilo y vamos a volver a picar sobre la línea justo donde terminó el primer pespunte que hicimos. Nuestra aguja debe pasar por detrás de ese hilo que quedó flojo para que al momento de tensarlo, en vez de irse recto, se haga una punta de flecha. Ahora vamos a repetir todos los pasos. Vamos a hacer un pespunte hasta la siguiente unión. Nos vamos a ir a un lado o al otro. Es indistinto con cuál empiecen primero. Pueden ir cambiándolo conforme avanzan. El resultado va a ser el mismo. Primero a un lado y después al lado contrario. Aquí dejamos flojo y volvemos al centro justo donde terminó el pespunte. Y pasamos nuevamente nuestra aguja detrás de este hilo flojo. Y al tensarlo se hará la punta de flecha. Así hasta que terminemos la figura.
Ya que llegues a esta última puntada, vamos a continuar como hemos estado avanzando. Pero ahora, en vez de hacer un pespunte largo, solo vas a picar por fuera de esa flecha que acabas de hacer. Picamos por fuera para que esta última flecha no se deshaga y te va a quedar como un ganchito. Y listo, ya completaste tu puntada paloma. La siguiente puntada que vamos a ver se llama cadeneta y es la línea de puntitos que está en la parte inferior de tu patrón. Vamos a empezar de izquierda a derecha. Vamos a seguir ocupando la misma aguja que usaste para paloma y vamos a empezar como siempre picando de atrás hacia adelante en el primer punto hacia tu izquierda. Picamos y vamos a jalar el hilo hasta el tope del nudo. Ahora vamos a picar casi en el mismo sitio en donde salimos, con cuidado de no picar el nudo que tenemos abajo. Vamos a pasar el hilo, pero no lo vamos a jalar completamente, lo vamos a dejar flojo para que nos quede esta jareta. Vamos a picar de atrás hacia adelante en el siguiente punto y vamos a hacer que nuestra aguja pase en medio de esa jareta que se formó. Y jalamos para tensar el hilo. Aquí vamos a jalar suavemente para que este circulito mantenga su redondez. Este va a ser el primer eslabón de nuestra cadena. Ya que tenemos esta primera puntada, vamos a volver a picar a un lado de donde acabamos de salir, por dentro del eslabón. Picamos de nuevo sin jalar completamente el hilo para que se forme el siguiente eslabón y avanzamos picando en el siguiente punto de nuestro patrón. Picamos y nuevamente nuestra aguja debe pasar en medio de la jareta que se formó. Tensamos suavemente y ya tenemos nuestro siguiente eslabón. De nuevo, picamos casi en el mismo punto donde salimos, por dentro del eslabón, jalamos sin pasar completamente el hilo y avanzamos al siguiente punto. Otra vez nuestra aguja pasa en medio y así vamos a continuar hasta que se acabe la línea de puntos. Para esta última puntada vamos a repetir el mismo procedimiento, avanzamos al último punto y nuevamente pasamos nuestra aguja en medio de la jareta, pero ahora en vez de picar por dentro del eslabón, vamos a picar por fuera. Esto va a crear un ganchito que va a hacer que nuestras puntadas no se salgan del lugar. Y listo, ya terminaste tu cadeneta. La siguiente puntada que vamos a ver se llama margarita y la vamos a construir justo arriba de donde hicimos cadeneta. Esta puntada es muy similar a cadeneta, solo que en vez de construirlo de forma lineal, lo vamos a hacer circular. Vamos a empezar picando
en cualquier punto del círculo pequeño que está al centro y vamos a jalar el hilo de nuevo hasta topar con el nudo. Ahora vamos a picar justo a un lado de donde acabamos de salir. Yo voy a ir en el sentido del reloj, hacia la derecha. Voy a picar y nuevamente voy a jalar el hilo, pero no completamente, para que se forme la jareta, que en este caso va a ser el pétalo de la margarita. Ahora voy a picar en el punto que tenga más cercano en línea recta, en este caso es el punto de arriba. Y voy a pasar mi aguja por el centro de esa jareta como en la cadeneta. Tenso lo suficiente para darle forma a mi pétalo. Aquí ustedes deciden qué tan recto o qué tan gordito quede el pétalo. Una vez que ya esté formado, vamos a picar por fuera para asegurar esa puntada. Listo. Ahora, para el siguiente pétalo, vamos a volver al centro. Vamos a picar justo a un lado de las puntadas que hicimos, recordando que voy a ir en el sentido de las agujas del reloj. Nuevamente pico a un lado para formar la jareta. Y pico en el punto que sigue hacia la derecha. Para formar el siguiente pétalo. Nuevamente, para terminar este pétalo, pico por fuera. Y una vez que asegure esa puntada, vuelvo al centro. Así hasta completar todos los pétalos. Listo, ya terminamos la margarita. Recuerda que tú puedes controlar cuántos pétalos tiene tu flor. No es necesario que siempre sea el mismo número. La siguiente puntada que vamos a ver también es una flor. Se llama flor tejida y la vamos a construir en la parte superior de nuestro patrón, donde se encuentran estos asteriscos de 5 lados. Vamos a empezar picando de atrás hacia adelante hasta el tope del nudo. Recuerda que para las puntadas puedes ir alternando las agujas para que las pruebes todas. Ya que hayamos llegado al tope del nudo, vamos a irnos a cualquiera de las patitas y vamos a picar hasta el extremo. Justo donde terminan, vamos a picar y vamos a hacer una línea que cubra toda esa extensión. Ahora vamos a volver al centro, con cuidado para no picar el nudo. Y vamos a elegir otra patita y vamos a picar de nuevo hasta el extremo, así hasta cubrir las 5. Cada vez que hagamos una nueva patita, vamos a regresar al centro. Para esta puntada es importante que las patitas siempre midan lo mismo.
y también es importante que sea un número impar. Más adelante, cuando empecemos a construir la flor, te voy a explicar por qué es necesario que sea impar. Una vez que hayamos cubierto las 5 patitas, vamos a volver a salir al centro. Ahora que ya estamos al centro, vamos a aprovechar para cambiar la aguja. Estamos trabajando con una aguja que tiene filo. En este caso, yo tomé la del ojo dorado. Vamos a ocupar la aguja más grande que trae nuestro kit, que es la de Canevá sin punta. Es esta aguja, la más grande, y la vas a reconocer porque no tiene filo. Una vez que ya hayas cambiado tu aguja, vamos a empezar a pasar por detrás y por delante de estas 5 líneas que acabamos de hacer. Vas a elegir cualquiera de ellas, no importa, y vamos a pasar por detrás, sin perforar la tela, solo detrás del hilo. Ahora la patita que sigue vamos a pasar por arriba y vamos a ir alternando. Entonces la tercera vamos a pasar por abajo y así vamos a ir por arriba, por abajo. Y vamos a ir dando vueltas hasta cubrir todas las líneas. Si te fijas, ahorita ya nos toca dar la segunda vuelta. Como nuestra estrella tiene un número de patitas impar, ahora vamos a pasar por arriba de la línea que en la ocasión anterior pasamos por debajo. Esto nos va a crear una textura como de mini pétalos. Vamos a seguir alternando por abajo, por arriba, por abajo. Para esta puntada, dependiendo de la tensión que tú le des al hilo, va a quedar una flor más alta o más plana. A mí me gusta que queden más planas, o sea, más pegadas a la tela. Esta puntada se llama tejida porque la estamos construyendo encima de la tela. Si te das cuenta, ya dejamos de perforar. Por detrás solo se van a ver las líneas que hiciste al inicio. Cuando ya se te vaya a acabar el hilo, que ya esté muy cortito para seguir dando vueltas, vamos a aprovechar un turno en el que te toque ir por debajo de una patita y vamos a picar. Justo debajo de esa patita picamos para que el hilo nos quede al reverso de la tela y podamos hacer un nudo. Cortamos más hilo
y vamos a volver a salir en el mismo punto. Continuamos con la misma secuencia. Saliste por abajo, entonces la siguiente va a ser por arriba y de nuevo por abajo. Una vez que las patitas estén completamente cubiertas, vamos a picar en cualquiera de las patitas para que el extremo de nuestro hilo quede al reverso y podamos hacer un nudo y terminemos la puntada. Ahora vamos a empezar a ver los nudos. Vamos a comenzar con el nudo francés. Para esta puntada me gustaría que ocuparas la aguja con el ojo dorado, que es la aguja de costura del número 1. Esta aguja nos va a servir mejor porque tiene el cuerpo más delgado y va a pasar mejor por el hilo. Entonces, ensarta tu color favorito, hazle un nudo al extremo más largo, como hemos venido haciendo en las demás puntadas, y ya estamos listos para comenzar. Yo voy a dar la explicación en estos puntos que tengo al centro para que lo puedas ver mejor, pero tú vas a comenzar desde el primer punto que tengas a tu lado izquierdo. Vamos a picar de atrás hacia adelante hasta el tope del nudo. Ahora vamos a tomar la aguja con la mano que tú te acomodes mejor y con la otra vamos a tomar el hilo. Vamos a enrollar ese hilo en la aguja y le vamos a dar 3 vueltas. La dirección de las vueltas no es importante, puede ser también al lado contrario. Da las vueltas al lado que te acomode mejor. Ya que tengan las vueltas en tu aguja, vas a inclinar la punta para picar casi en el mismo espacio donde saliste, con cuidado de no picar el nudo que tienes en la parte de atrás. Una vez que hayas picado, vas a jalar con tu mano izquierda el hilo que tienes en esa mano para que esas vueltas queden pegadas a la tela. Eso es un paso importante. Ya que están pegadas a la tela, ahora sí podemos pasar nuestra aguja. Una vez que pases todo tu hilo y lo tenses completamente, te va a quedar tu nudo francés. Para avanzar al siguiente, solo nos vamos a recorrer por atrás y vamos a picar de atrás hacia adelante en el siguiente punto. Y nuevamente, con una mano vas a sujetar tu aguja y con la otra el hilo. Vamos a enrollar en la sección de hilo que esté más cercana a la tela para que al momento de inclinar tu aguja no te cueste tanto trabajo. Recuerda, una vez que hayas picado la tela, tus vueltas deben quedar pegadas para que quede un nudo compacto. Una vez que termines toda tu línea de puntos, simplemente haz un nudo en la parte de atrás y listo, puedes cortar el hilo que sobra. El siguiente nudo que te voy a enseñar se llama nudo colonial. El resultado final de este nudo es muy parecido o casi idéntico al nudo francés, pero es una técnica completamente diferente. Yo te enseño ambas formas para que tú decidas cuál te gusta más y cuál te acomoda mejor. Nuevamente voy a hacer la explicación en estos puntos centrales para que lo puedas ver mejor. Pero tú vas a comenzar desde el inicio de la línea.
Como siempre, vamos a picar de atrás hacia adelante hasta el tope del nudo. Recuerda que para esta puntada estamos usando la aguja con el ojo dorado. Vamos a colocar nuestro hilo sobre la tela como una C invertida. Ahora, con la punta de mi aguja mirando hacia la izquierda, voy a pasar detrás del tramo superior de la C y con el trazo inferior voy a pasar por arriba y por atrás. Cuando hayas hecho estos movimientos vas a ver que se forma un infinito. Cuando veas ese infinito ya puedes tensar jalando el hilo con tu mano izquierda y vas a picar casi en el mismo punto donde saliste. Ahí ya está formado tu nudo. Solo te tienes que asegurar que esas vueltas queden pegadas a la tela. Una vez que estén pegadas a la tela, pasa tu aguja. Y listo, tienes tu nudo colonial. Si ves, es muy parecido al francés. Vamos a hacer otro. Recuerda que para moverte al siguiente, solo tienes que avanzar por detrás. Nuevamente colocamos nuestro hilo como una C invertida. Pasamos nuestra aguja detrás del trazo superior y con el trazo inferior pasamos por arriba y por atrás, como si brincaras la aguja. Aquí ya podemos ver el infinito. Picamos, tensamos esas vueltas y pasamos la aguja. Para finalizar, solo haz un nudo por el reverso de la tela y corta el exceso de hilo. El último nudo que te voy a enseñar se llama nudo bulión. Te voy a hacer la demostración en estas 3 líneas centrales para que lo puedas ver mejor, pero tú comienza desde la primera línea a tu izquierda. Vamos a empezar picando al inicio de la línea hasta el tope del nudo. Ahora nos vamos a ir al final de la línea y vamos a dejar nuestro hilo muy flojo. Ahora vamos a volver a picar al inicio, un poco antes del primer punto donde salimos, y vamos a dejar nuestra aguja clavada ahí. Ahora, con el hilo que tenemos más cercano a la aguja, vamos a empezar a enrollar. El sentido de las vueltas puede ser el que tú decidas, el que te sea más cómodo. Te puedes ayudar con tu dedo para ir empujando las vueltas que des y que no se salgan por la punta. El número de vueltas que vas a dar tiene que ser suficiente para cubrir la distancia entre el inicio y el final de la línea. Puedes comprobar esta distancia inclinando tu aguja. Aquí podemos ver que ya está completo. Una vez que se ve completo, a mí me gusta meterle 2 vueltas extra, solo para que quede bien relleno. Una vez que tenemos nuestras vueltas, vamos a tomar la aguja por la punta para evitar que todas esas vueltas que dimos se salgan. Y con cuidado vamos a empezar a jalar la aguja para que toda la aguja y todo el hilo pase por en medio de esas vueltas que hicimos. Si sientes que tu aguja está muy apretada, puedes aflojar esas vueltas. No importa que se desordenen siempre y cuando no se salgan por la punta. Vamos a seguir jalando hasta que pase todo el hilo.
Se puede ver un poco desastroso, pero lo importante es que las vueltas no se salgan por la punta y que sigas jalando. Evita jalar de golpe, vamos a ir recorriendo poco a poco las vueltas. Y conforme vayas tensando el hilo, ve ayudándote con tu dedo para distribuir las vueltas y que te quede uniforme. Una vez que esté completamente tenso, vamos a picar al fin de esa línea, que fue al punto a donde llegaste, y listo. Tenemos el nudo bulión. Este nudo te va a dar una textura como de un gusanito. Vamos a hacer el siguiente. Otra característica del nudo bulión es que tú puedes dar más vueltas para darle una textura tridimensional. Entonces vamos a hacer lo mismo. Vamos a picar al inicio de la línea y al final, dejando flojo el hilo. Vamos a volver al inicio y vamos a empezar a enrollar en nuestra aguja. Pero ahora vamos a dar muchas más vueltas de las que caben en esta línea. Eso va a hacer que nuestra puntada se curve y dé un efecto tridimensional. Si ves, aquí ya rebasé, voy a meter unas cuantas más. Listo. Ya que tienes las vueltas que tú quieres, vamos a hacer lo mismo. Vamos a empezar a jalar la aguja, de ser necesario aflojando un poco las vueltas. Puedes aflojar las vueltas girando con tus dedos. Vamos a jalar para que la aguja pase. Ve cómo pasa el hilo en medio de esas vueltas. Y vamos a seguir tensando, tensando, mientras acomodamos las vueltas para que quede lo más uniforme posible. Si te fijas, al darle más vueltas de las que caben en esa línea recta, la puntada se curva. Queda esta recta con las vueltas suficientes para cubrir la distancia de la línea y esta es con unas vueltas extra. Vamos a hacer uno más y vamos a volver a hacerlo completamente recto. Tú decides qué tan curvo o qué tan recto quede dependiendo del número de vueltas. Y puedes utilizar este efecto para conseguir diferentes resultados en tus diseños. Ya depende de ti y de tu imaginación para ver en qué puedes aplicarlo. Y de nuevo nos queda liso como el primero. Nuevamente solo picamos al final para quedar al reverso de la tela y hacemos un nudo al reverso para terminar. La última puntada que nos falta por ver para completar tu patrón es satinado. Esta puntada es de relleno y la vamos a hacer sobre el corazón. Para esta puntada yo recomiendo hacer primero un contorno de pespunte, que fue la primera puntada que te enseñé y es la que hiciste en el cuadrado.
Con esa puntada vamos a cubrir toda la línea de contorno. Hacer pespunte en la orilla nos va a ayudar a que nuestro relleno quede más definido y nos va a dar un aspecto más limpio. Una vez que termines el pespunte, vamos a empezar con el relleno, pero antes quiero que dividamos el hilo. Si recuerdas, te conté que el hilo mouliné está compuesto de 6 hebras, pues vamos a trabajar el hilo solo con 3. Entonces lo vamos a dividir a la mitad y te van a quedar 2 hilos de 3 hebras cada uno. Ya que tengas tus 3 hebras separadas, esto es lo que vamos a insertar en la aguja. Ya que tengas listo tu hilo, vamos a empezar a rellenar. Esta figura, por ser irregular, no vamos a empezar de la orilla, sino que vamos a empezar al centro para que los vértices nos sirvan de guía y que nuestras líneas queden rectas. Entonces vamos a empezar por el vértice inferior o superior, no importa, y vamos a picar por fuera del contorno que acabamos de hacer. Este contorno, como te contaba, nos va a servir de guía y de soporte para que las puntadas nos queden más derechitas. Es por eso que estamos picando por fuera, para que el pespunte quede por dentro y quede como un soporte. Entonces, una vez que ya picamos en uno de los 2 vértices y jalamos el hilo hasta el tope del nudo, nos vamos a ir al lado contrario, que en mi caso es el vértice superior. Y nuevamente vamos a picar por fuera del contorno. Esto nos va a crear una línea recta. Ahora vamos a decidir qué lado queremos cubrir primero. Yo me voy a ir hacia la derecha. Voy a moverme unos cuantos puntitos hacia la derecha por fuera del contorno y voy a picar. Me estoy moviendo lo suficiente para que mi hilo no se regrese, pero
no estoy separando demasiado las líneas. Una vez que ya haya salido hacia el frente de la tela, voy a irme al lado contrario y voy a picar nuevamente muy cercano al punto que hice anteriormente y voy a crear otra línea. Y así, otra vez me muevo un poco hacia la derecha y regreso al lado contrario. Me muevo un poco. Y regreso al lado contrario. Al inicio quizás puedes notar que tus líneas quedan separadas y que no se está cubriendo completamente la tela, pero conforme tengas más líneas, ese espacio se va a hacer más angosto, porque el tejido de la tela se va a apretar, entonces se va a ver más relleno. Recuerda siempre picar por fuera del contorno. Cuando termines tu figura, el contorno debe quedar completamente oculto. Así vamos a continuar hasta completar la primera mitad del corazón, y una vez que terminemos esa primera mitad, vamos a volver al centro y vamos a cubrir hacia el lado izquierdo. Procura no aplicar demasiada tensión para que tu figura no se deforme. Solo lo suficiente para que el hilo quede recto, pero sin jalar demasiado. Una vez que cubras completamente el pespunte, ya estará terminado tu relleno. Si sientes que todavía te quedaron espacios por rellenar, puedes volver a darle otra pasada. Solo recórrete por la parte de atrás a la zona que sientas que tenga el hueco y pasa otra línea. Eso hará que se rellene un poquito más. Espero que te haya gustado esta clase y que hayas aprendido mucho. Si tienes cualquier duda, por favor escríbela en los comentarios o mándame un mensaje a cualquiera de mis redes sociales. Nos vemos pronto.